estudié en un colegio privado que era bilingüe inglés, el colegio Markham, y luego postulamos a la Universidad de Lima para estudiar Derecho. La elección de una carrera siempre es difícil. Yo les contaré que mi primera, como había el enamorado de mi hermana que era ingeniero electrónico, y me decía, el futuro son las computadoras, el futuro son las computadoras, postula a algo que sea de futuro. Postulé pues a Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Computación e ingresé a la Universidad Particular San Martín de Porres. Hice un año. Todos los cursos de letras fui primero. Todos los cursos de números jalados. ¿No? Realmente una cosa es la creatividad que uno tiene, porque siempre en el colegio yo destacaba en arte, religión, geografía, letras, música era el número uno. La creatividad uno la tiene, pero el asunto es cómo la canalizas. Y si bien me gustaba la tecnología, los avances, pero no era por ahí de donde uno podía aportar algo, era por Ok, el lado de letras. doctor, dígame, ¿de dónde vienen sus nombres? ¿Sabe usted, le han dicho alguna referencia por qué le han puesto Roberto? Sí, Roberto, Juan me pusieron por los hermanos Kennedy, ¿no? Robert Kennedy y el Ya, otro es John F. Kennedy. Mis padres fue demócrata cristiano del partido de la democracia cristiana, la tercera opción de Héctor Cornejo Chávez, y ellos tenían mucho vinculación o admiración de estos personajes que son unos héroes civiles y demócratas en Estados Unidos, ¿no? claro. Lamentablemente los dos asesinados por los diversos grupos de poder, ¿no? Y por eso me pusieron un nombre, Robert Kennedy, Roberto, y John F. Kennedy, Roberto Juan. Claro, la historia revela que usted realmente sí los admira, porque en su tesis de maestría dada en la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, si es que no me equivoco, usted pone una reseña allí al final y dice lo que dice Kenny, ¿no? Algo así, Sí, que no esperes que los demás que digan qué hacen los demás por ti, sino qué haces tú por tu país, ¿no? sí, Más o menos la así. reseña exacta de John F. Kennedy dice, A ver, no preguntes qué puede hacer el país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. exacto. Y usted lo Y esa pone, es la razón. Y eso también tiene que ver mucho con la doctrina cristiana, ¿no? Porque Juan Pablo II dijo, ¿no? Si uno frente a una injusticia, un atropello, no hace nada, es pasivo, es cómplice. Y si uno frente a un atropello, una injusticia, es cómplice, entonces la labor del ciudadano, y esa es la labor que debemos tomar, y miren más cómo tenemos nuestra realidad y el mundo, es una labor proactiva. Ahora, eso da miedo, pues, entrar, enfrentarse al malo, pero tenemos que tener algo muy claro, ¿no? La vida es una, y la vida solamente tiene sentido en la medida de que tú emprendas grandes obras, grandes empresas. Y justamente el reto de lo difícil es lo que uno le da fuerza para proseguir. Lo bueno cuesta, y eso tenemos que recordarlo siempre. claro, ahí recuerdo a Gareca, aunque no crean, y para mí tiene algunos rasgos de filosofía cuando decía que disfrutar de los éxitos es realmente un lujo, porque lo que uno más tiene son derrotas. Así es que para llegar a un éxito es realmente una cosa alucinante. Pero volvamos a su vida. Usted le pusieron esos nombres por lo que ya nos dijo. Ahora, Los hermanos Kennedy. claro, ahora, usted estudió Derecho, ¿por qué motivo? ¿Por qué razones estudió Derecho? Básicamente, mi padre fue ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo y, y profesor de San Juan también, muchos años. Siempre tuve el aspecto de la docencia en casa. Mi madre también fue profesora eh, de primaria y secundaria. Pero lo que me hizo llamar o me impulsó a estudiar Derecho fue que mis padres tenían varios inmuebles y tenían muchos problemas con los inquilinos porque se querían apropiar de los inmuebles. Y
en todos los litigios que ellos tenían, que demoraron años, vi un sufrimiento tremendo. No decían nada, como dicen los padres, lloran en silencio, pero notaba que ahí algo estaba mal y eso se me quedó a mí, me impactó, ¿no? En el sentido en que algo hay que hacer, de qué manera puedo ayudar, y creo que eso fue algo que me impulsó a estudiar Derecho. Ya luego en la carrera vi viendo ya otros aspectos de la sociedad en los cuales también el derecho aporta mucho, pero básicamente eso fue lo que de algún modo me empujó a estudiar Derecho, ¿no? El poder entender esos problemas que ellos tenían y no podía ayudar nada porque era niño, y de qué manera comprenderlos, entenderlos, para luego poder repararlos y ayudarlos, ¿no? Ya. Usted dice, ¿cómo es que decidió estudiar en la Universidad de Lima y no en la Universidad de San Marcos, en la Pontificia Católica? ¿Cómo decidió La, su universidad? la San Marcos era una opción importante porque era la decana y tenía pues los abogados de oro de la década del 50, 60, que en esa época eran los principales magistrados. eh, Ahora quedan ya menos en esta nueva generación de magistrados por judicial, pero todavía recuerde, estamos década de los 80, estaba en repunte Sendero Luminoso, y la Universidad de San Marcos de algún modo estaba cautiva de estos grupos de subversivos. Pues no era un sitio muy recomendable, y aparte también en esa época, recuerda, década de 80, eran las huelgas interminables que hacían. Entonces, en un ciclo, en un año, capaz hacías un ciclo o capaz ninguno, ¿no? Luego a la Católica, sí, sí era la mejor, mi hermano estudió ahí, postulé una sola vez y ahí hubo una anécdota. Y mi hermano me dije, te voy a dar las pautas y cómo ingresar al examen. Las 3 horas que hubo el examen es 1 hora el psicotécnico, luego 1 hora letras, 1 hora número. Concéntrate y responde todo lo que sea, y las 3 horas tú la distribuyes a tu antojo. Entonces, las 3 horas concéntrate en hacer psicotécnico y letras. Matemáticas, si no tiene mucha base, déjalo al final, o si es que te alcanza el tiempo. Entonces, preparado para ese examen, fui y dije, entonces, las 3 horas, todo me concentro en psicotécnico y letras. Pero para mi mala suerte, en ese concurso cambiaron el sistema. De las 3 horas, cada tema tenía 1 hora. 1 hora psicotécnico, 1 hora letras, 1 hora número. Psicotécnico 1 hora, ya, me bastó. La segunda hora, letras también. Dije, no me alcanza, pero en la tercera hora ya complemento. Y cuando pensaba que la segunda hora, la tercera hora iba a reforzar letras, ya pasen el número. Dije, pero ¿cómo? ¿No se supone que las 3 horas las distribuimos en las 3 materias como uno quiera? No, me dice, ahora es ahí aprendí la palabra, preclusión. Cada tema tiene 1 hora. Y la hora de matemáticas me sobró. Me faltaron muy pocos puntos y no pude ingresar. Lamentablemente Ya. me hubiera gustado mucho, porque yo sabía que había un grupo humano, de una biblioteca enorme, la mejor de Perú, no hay que negar, o sea, en Derecho, y había profesores a tiempo completo. Entonces, la otra segunda opción que quedaba era la de Lima, y así fue que uno postuló a la de Lima. O sea, mi primera opción me hubiera gustado entrar, yo reconozco, ha sido la Católica. Pero no, las cosas pasan por algo. En el Lima tuve grandes maestros que han sido los últimos juristas que había en el Perú, de juristas de la época de oro. Tuve el honor y la suerte de conocer al más grande jurista en derecho civil del siglo XX, Carlos Fernández Cesarego, que también fue Ya. compañero de mi padre en la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, y ambos viajaron a Chile, en época que estaba Eduardo Frei. Y luego conocí también a Carlos Torres y Torres Lara, en el cual fui su delegado en varios cursos, y de ahí diversos juristas jóvenes, pero de mucha valía. ¿Por qué? Porque muchos profesores de la Católica estudian en Lima, entonces tuve esa suerte. Y justamente a los profesores que eran más prolíficos, investigadores, no solamente litigantes, investigadores, escribían libros, hacían conferencias, me atraía más ese tipo de abogado y me acerqué más a ellos, y de ahí pude nutrirme de ese tipo de abogados a los cuales se les rinde mucho respeto, y la mayoría no está, ya está en el cielo,
pero tuve esa oportunidad de nutrirme y tener una escuela. Ah, y el tercer gran maestro, que aunque lo conocí solamente año y medio, pero bastó calidad, no es tiempo, el gran maestro en penal, Luis Bramón Arias, uno de los mejores penalistas. Entonces, esa escuela de oro tuve el honor de conocer antes de que partan al cielo, ¿no? Claro. Sobre Carlos Fernández Cesarejo, él escribió un libro que se llama El derecho como libertad. Es un título que a mí me parece insuperable porque para mí sintetiza el concepto clave del derecho, ¿no? Y de toda la vida, creo, la libertad. Autores como Isaías Berlin, John Locke, Kant, todos han hablado sobre la libertad y es que es un concepto trascendental. ¿Nos puede contar algo sobre Carlos Fernando Cesarego, que ha fallecido hace poco, cuando yo era muy mayor? El doctor Cesareo fue un abogado excepcional. Él fue el ministro de Justicia más joven que hubo en el Perú, ni siquiera había cumplido los 30 años, y su tesis, que fue premiada en la San Marcos, fue pionera. Él hizo la teoría pentagológica del derecho, es decir, se anticipó varios años a la teoría tridimensional de Miguel Reale, el brasileño. ¿Y en qué se diferenciaba una y otra? Mientras Miguel Reale decía que la estructura del derecho se apoya en tres elementos, ¿no? Hecho, valor y norma, Cesarego a esos tres le agregaba otros más. Le agregaba, o sea, tenía también hecho, él le agregaba el aspecto filosófico, el aspecto valorativo, pero Cesarego también le ponía ahí el valor justicia y se iba más para el lado filosófico, mientras Real era mucho más pragmático. Pero en la esencia era la misma, ¿no? O sea, el derecho no es solamente un solo elemento, sino es una interacción de elementos. Se resume las dos teorías en algo muy simple. El derecho nace de la realidad y debe regresar a la realidad para regular de manera adecuada. Y ese es el gran error de las mayorías de facultades de derecho en los últimos tiempos. No forman abogados de derecho, sino forman abogados de ley, legalistas. Suena duro decirlo, codigueros. Abogados que solamente interpretan la ley como si fueran robots, ¿no? Metes una tarjeta a un robot y te hace lo que dice la tarjeta. Pero la realidad no es así, pues la realidad cada día trae nuevos desafíos. Y el abogado lo que debe saber son la parte doctrinaria o las pautas, o, los principios, para que, llegado el caso, poder adecuar eso más su conocimiento de la vida. Por eso, Claro, en los magistrados que se deba seleccionar, no solamente tienen que ser unos ratones de biblioteca, sino también tener mucho currículum en la vida. Cuando se selecciona estudiantes en universidades estadounidenses, le piden su currículum académico, o sea, lo que ha hecho en la vida escolar, más su currículum extracurricular. Has participado en círculos de estudio, has participado en música, en arte, tienes alguna otra acción, has hecho obras colectivas o que le llaman vecinales. Lo que quiere es que la persona sea integral, y eso es lo que no tenemos acá. es más, doctor, yo me La atrevería a persona decir de tiene que ser que integral. lo que yo me atrevería a ampliar su exposición y discurso diciendo que más bien ahora la idea de un abogado es reducirlo a una especialidad, por decir un término un poco agraviante, reducirlo, ¿no? Y se piensa que el abogado solo debe saber derecho civil, penal, laboral, porque es demasiado amplio y por lo tanto no puede abarcar tanto. Pero además de eso, los abogados ya no quieren leer filosofía, literatura, arte, poesía, como que tienen la idea de que están perdiendo el tiempo y no saben, en mi concepción, de que son solo esas cosas lo que lo hacen sensibles y conocer al ser humano. Pero Carlos Fernández Cesarego, usted me contaba en otros momentos que no la había pasado muy bien, que él enseñaba pues en diversas universidades, pero no en todas y que había tenido algunos problemas. ¿Puede usted referir esas circunstancias? Es un recuerdo
amargo lo que voy a comentar, pero es real y es mejor que lo sepan las generaciones actuales de cómo a veces grandes hombres en un país no son reconocidos, en vida al menos. Ya partió, ahora pueden hacer los honores que quieran. Por ejemplo, el doctor Cesarego eh, estudiaba en el Lima y enseñó casi fundador en el Lima. Y él debió merecidamente haber sido rector en la de Lima, pero por diversos factores o diversos capaz intereses, no lo pudo ser y nos perdimos, nos privamos de haber tenido uno de los mejores rectores. Luego, en la vida civil, pudo también haber sido en grandes cargos públicos, pero tampoco. Y la de Lima cometió un grave error de cesarlo a uno de los más grandes catedráticos y abogados civilistas y juristas que hemos tenido en el siglo XX. Lo cual todo el mundo, yo estaba, faltaba un año para egresar, no entendíamos qué es lo que había pasado. ¿Y Ese qué fue el pasaba, trato que doctor? le dieron. ¿Por qué cree usted que lo separaron, lo cesaron? ¿Era por la edad o era por algún inconveniente diferente a la edad? Posiblemente comentaban que era un candidato muy fuerte para la rectoría. Entonces era mejor hacer como Stalin, una noche cuchillos largos y me acabo con la oposición o con quien me hacía sombra. Y por eso, lamentablemente, se realizó eso, ¿no? Y luego, doctor Cesarego, felizmente fue acogido por diversas universidades, la San Marcos, la Católica, la San Martín, ya no regresó jamás a la de Lima, y ahí pudimos continuar con él en su labor académica y en sus siguientes libros que publicó como El Derecho a la Persona en diversas, más de 10 ediciones, ¿no? Claro, usted ha trabajado directamente con él, usted ha sido su alumno directo, Estuvimos ahí en su sección, ¿no? ¿ya? Fuimos el subdelegado y donde más lo llegué a conocerlo más fue en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Lima, en la época, vamos a decir, en la época de oro de la facultad, donde estaban los tres Carlos, estamos hablando de década de los 90, en donde estaba Carlos Fernández Arego, director de la Escuela del Centro de Investigaciones Jurídicas, Carlos Torres Lara, que era el decano de la facultad, y estaba el doctor eh, Carlos Cárdenas Quirós, uno de los mejores juristas en época en Derecho de Obligaciones y Responsabilidad Civil de la Católica. Le llamaban los tres Carlitos. Y eran tres juristas, pero de muy alto nivel. Y en esa época fue cuando la de Lima empezó a hacer los congresos más importantes que se haya visto acá en el Perú. Hicimos un congreso en el año 83, el primer congreso por el Código Civil internacional, y vinieron como cerca de 15 o 20 juristas europeos, todos financiados por la Universidad de Lima y diversos convenios. Ni siquiera la Católica había hecho un evento así. Y ese evento tuvimos cerca de 1000 personas, se llenó el auditorio principal, más las dos aulas magnas, y ese libro está recogido, por si acaso quieran revisar, en memorias, en el fondo editorial de la Universidad de Lima, y está en las diversas bibliotecas, el primer Congreso Internacional por el Código Civil, un libro carátula negra, donde están las principales ponencias, ¿no? Y luego sí diversos eventos, y tuvimos oportunidad de conocer muchos juristas extranjeros gracias a la sapiencia y los contactos, sobre todo de Cesarego, que como él, luego que fue ministro de Justicia, joven, consiguió una beca por su habilidad y sapiencia a Europa, estuvo como 4 años en Italia, y gracias a sus contactos que él tuvo, se pudo hacer eventos de ese nivel. Nunca se había visto ese, y luego ya posteriormente se trató de imitar estos eventos, pero nunca tuvieron esa talla, ¿no? Claro, Carlos Fernando Cesarego es realmente un hombre grande, ¿no? Pero tenía desarrollado en su libro sobre las personas una idea que a mí me conmovió mucho, el de desarrollar la personalidad, es decir, darle la posibilidad al ser humano de que se desarrolle. Es algo que para mí es lo que marcó ese libro de derecho, que más de derecho de personas, que más que sobre la persona, habla sobre la filosofía de la persona, ¿no? Es un libro muy, muy esencial.
que yo recuerdo. Pero además, usted, ¿cómo era Carlos Fernando Cesarego en clase? ¿Serio, engreído, o era alegre, jovial, era menudo, o era científico, historiador, o era legista, le gustaban más las leyes, o era, ¿cómo era según usted? ¿Cómo lo veía? Según yo, no. Cesareo, el No, maestro pero Carlos Fernández Cesareo, ya, eh, de él se aprendió muchísimas cosas, de todo, que era un hombre cabal, recto, responsable, un abogado y un jurista profundo, nunca campechano sobre todo, nunca te decía no a cualquier consulta. Acababa la clase y los que deseaban hacíamos un círculo y ahí lo encerramos 20 minutos, media hora, 40 minutos más, no importa, llegamos clase, a la otra clase, pero el compartir con él, no, era como que hiciéramos beber esa sabiduría lo que pudiésemos, era mucho lo que tenía que dar. Y siempre fue muy amplio y siempre nos animaba a investigar más. De él, prácticamente la principal escuela de investigación fue de él, y él justamente cuando acabó la clase, curso de Derecho de Personas, el último día de clase dijo, esta sección les agradezco mucho el tiempo compartido, no, era todo lo más bien nosotros teníamos que agradecer, y les voy a dejar una frase que espero que la hagan y se van a acordar de mí. Y su frase ayude a los demás. Entonces, ahí resume pues el carácter de sensibilidad hacia la persona que tenía Fernández Cesarego, ¿no? Era un hombre nacido para entregarse a los demás. Lamentablemente no fue muy bien valorado acá por mezquindad. claro. Y ya está en el cielo, y ahí yo sé que será bien valorado, ¿no? Claro. Luego usted mencionó también a Carlos y Torres Lara. Él hablaba sobre un concepto de la empresa muy interesante también, que era el que incluso la familia era antes considerada como una empresa, que luego ha perdido esa habilidad, esa función. ¿Cómo era Carlos y Carlos Torres Lara? El doctor Carlos Torres Lara, alumno también del doctor Gabriel Cesarego, más, perseguía también la misma tipo de personalidad. Era bastante también campechano, bueno, mucho más joven, y él introdujo en Perú y desde la de Lima las primeras corrientes del derecho de la empresa. Antes se reconocía como derecho comercial, es decir, los elementos de la empresa por separado, ¿no? Por un lado tienes el fondo de comercio, que es decir, la parte física de la empresa, por otro lado tienes títulos valores, por otro lado tienes los contratos, por otro lado tienes a los trabajadores, y por otro lado tienes al consumidor, y por otro lado tienes al Estado. Él, a través de esta nueva concepción del derecho de la empresa, que posteriormente le han llamado el derecho empresarial, para algunos es lo mismo, pero para él, para el doctor Torres Lara, no lo era. Él introdujo esta nueva visión de concebir, de ver a la empresa, pero de manera transversal. Es decir, si uno quiere realmente conocer el fenómeno empresarial, para empezar, la empresa es algo dinámico, la empresa es algo en marcha. La empresa es distinta al titular de la empresa, decía el empresario. Pues el que quiebra es el empresario, no la empresa. Entonces, ese tipo de conceptos nuevos que nunca se conocía, empezamos a aprenderlo de él, y él trajo también, gracias al doctor Fernández Cesarego, las nuevas doctrinas italianas, sobre todo de Francisco Galgano, que fue el principal Claro, jurista en Italia. Galgán. Ajá. En, entonces, gracias a estas nuevas corrientes, la de Lima fue líder durante todos los años, la década de 90, en lo que era derecho empresarial. Fue la primera maestría de derecho empresarial. Lamentablemente era la época de oro, como digo, cuando estaban los tres Carlos, Carlos Torres Lara, Carlos Fernández Arego, Carlos Cárdenas Quirós. Luego le fueron cortando la cabeza a cada uno de ellos. El doctor Carlos Torres Lara se fue al Congreso y ya se alejó de la vida académica, luego lamentablemente falleció, muy joven. Y luego el doctor Sarego lo cesaron injustamente, de manera mezquina, y el doctor ya, y la Facultad de Derecho pues, de Lima quedó sin sus tres patas de una mesa.
y desde ahí dudo que vuelva a tener una época ahora como lo tuvo en los 90, ¿no? Claro, sin embargo, la Universidad de Lima sigue siendo considerada como una gran universidad respecto a al área empresarial, ¿no? O sea, fueron estos personajes los que le han dado esa primera base para que pudieran luego tener lo que ahora tienen, un prestigio sobre empresas muy grande. Incluso, diríamos, visto desde Pero lejos, mm, el asunto es que si hubiera conservado esos recursos humanos y hubiera creado un equipo de mayor capacidad, sería la líder, y no lo es así. Ahora tenemos la maestría de Derecho de la empresa de la Católica, que es muy buena. Tenemos diversas maestrías como la de la San Marcos, ¿no? Derecho de la empresa también, y la otra maestría también de la Universidad UPC, Derecho de Negocios, y la maestría de la Pacífico, Facultad de Derecho. Entonces ya no es la única ya. Pudo haber sido la primera, así como la católica, de lejos liderar, pero estos errores en el manejo de sus docentes, en el maltrato a sus docentes, ha hecho pues de que queden relegadas, si bien sigue siendo las mejores, pero pudo haber estado en un sitial mucho mejor que el de ahora. claro. Usted cuando era estudiante universitario, ¿qué cosas muy buenas recuerda y qué cosas que ha tenido que ser muy, digamos, negativas o al menos difíciles de vencer ha sufrido en esta vida universitaria? ¿Qué recuerde de esas dos etapas extremas de la vida? Recuerde que Elgar Bodenheimer, este filósofo alemán, estadounidense, decía el concepto de derecho que era una relación o un punto intermedio entre la anarquía y el despotismo, utilizando los dos extremos sociales de la vida social. En ese mismo concepto, ¿qué cosas extremas ha vivido usted buenas en la universidad y qué cosas extremas malas ha vivido en la universidad? Si nos puede contar. Lo bueno que la Lima tenía dos grupos de pensadores. Un grupo de pensadores que eran los abogados de la Católica, que tenían sus ideas nuevas, lideradas por Fernando Terciníes, la reforma del derecho, el reinventar el derecho y economía, y otro grupo de pensadores que eran los abogados, los profesores que eran de la San Marcos, pero que también están en Lima, como Carlos Torres Lara, Carlos Fernández Cesarego. Entonces teníamos dos fuentes para poder nutrirnos. Y de esas dos fuentes pudimos nutrirnos, intercambiar ideas, debatir y sobre todo, lo más importante, poder entender qué cosa comprendía realmente el derecho. Hasta ahora cada uno puede tener su posición, pero ahí pudimos notar claramente que el derecho era algo que tenía que nacer de la sociedad y adecuarse a la sociedad. Fernández Trasinies lo resume de manera muy simple, al definir contrato. ¿Qué es el contrato? Y Fernández Trasinies dice, el contrato será lo que la sociedad necesite. Entonces, el derecho es un conjunto de reglas. No se le escucha, doctor. Doctor, no, active usted en su laptop, por favor. Ahí, Ya, ¿aló? ¿Me ajá. escucha ahora sí? Sí, sí, ¿Me escucha mejor? sí, sí, Ya. ahora sí. Lo que mencionábamos era que en la Universidad de Lima tuvimos la oportunidad de poder nutrirnos de dos grupos de profesores. Un grupo de profesores provenientes de la Católica, liderados básicamente por las reformas de este gran jurista Fernando de Traseníes, con Usted su reforma. lo conoció a Fernando Terceñí. Lo conocí en congresos, porque no, él quiso entrar a Lima ¿Ya? y, y en un congreso lo conocí y dije, doctor, yo le he leído bastante, ¿por qué no viene a enseñar a Lima? Y él me dijo algo que me dejó sentado. Yo he intentado ingresar a Lima como dos veces, las dos veces me han choteado. No le creo. Eso sí es extraordinario, esa noticia. Cuando tengo oportunidad de conversar con Antonio Saníes, pregúntele. Yo me quedé
Y ahí empecé a comprender por qué la de Lima Claro. ¿Y cuáles son los no libros, es. disculpe, que ha leído de Fernando Trasseñí? Trasení es básicamente su variedad de artículos que ha publicado y un libro que me obsequió mi hermano que estudia en la Católica, que era Filosofía del Derecho, que es un libro pequeño de Fondo Editorial de la PUC, en la cual es una recopilación de diversos artículos desde la óptica del derecho y economía. Y ahí hay varios artículos y sobre todo se puede apreciar la insistencia de Trasseñés en querer confrontar el derecho clásico con la realidad. Y el derecho clásico con la realidad no funciona, pues. Entonces, ahí es donde encaja perfectamente estas nuevas ideas trasceñíes de derecho a economía, la sociología jurídica, el aspecto de de Hart, la textura abierta de la norma. Todas estas nuevas ideas revolucionarias trasceñíes encajan perfectamente acorde a la realidad dinámica y abrupta que tenemos, ¿no? Ya. Eso fue, digamos, en lo que se refiere a los profesores, que tuvimos esa grata oportunidad, en la década de los 90 estoy hablando, de tener dos fuentes de neutrinos, abogados de la Católica, liderados por Fernando Trasinides, y abogados de la Escuela Clásica de la San Marcos, y algo negativo en la Universidad de Lima, no sé si será en todas las universidades, pero negativo en todo caso en la enseñanza universitaria, para generalizar, fue que el centro de investigaciones que teníamos, jurídico, hicimos cada año hacíamos 2, 3 eventos de alto nivel, unos grandes, unos más pequeños. Éramos la universidad número 1 que hacía eventos a nivel nacional. Venían de todos lados, y conocí delegaciones de Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua y Quito, como nunca. Y como nosotros estábamos en el área de organización, los conocía y veía la sapiencia de todos nuestros compatriotas que quieren aprender. Ahora con el Internet, ellos van a poder nutrirse tanto como nosotros, pero en esa época era no, solamente llegaba el libro físico. Y lo negativo que yo pude apreciar es que la universidad es cara, y la Universidad de Lima era bastante cara. E investigábamos nosotros, las pensiones subían cada ciclo, y queríamos obtener becas. Fuimos a averiguar los trámites de las becas y dijimos, ¿queremos beca? ¿Usted es deportista? No, entonces no le podemos dar beca. Pero, ¿por qué? Porque las becas son para deportistas. Pero un momento, el deportista prestigia la universidad, ¿no es cierto? Sí. Y los eventos que hacemos, y yo tenía todos los recortes periódicos y las revistas, las reseñas y los libros publicados salían, que recogían las ponencias. Le dije, lo siento, me dice, solamente acá damos beca a los deportistas. Y me di cuenta algo que hasta ahora se ve en el Perú. No le importa a nadie la investigación acá en el Perú. Y si le importa es muy poco. Y el apoyo es prácticamente nulo o nada. O sea, si tú quieres investigar, investiga por tu cuenta. Nadie te va a aplaudir y nadie te va a tirar flores ni te va a recompensar. O sea, ir ahí aprendí algo muy valioso. El que quiera ser jurista en el Perú, tienes que tener otro oficio, manito. Porque solamente te dedicas a investigar, te vas a morir de hambre. Entonces tienes que litigar, tener un negocio y también investigar. Pero solo no. Ok, Y hasta doctor. ahora pasa eso, pues. Las becas, usted verá, solamente son para los deportistas, más no hay becas académicas en la universidad, lo cual está muy mal y creo que debe haber una reforma, ¿no? Y mucho se critica que el Perú está a la saga, no investiga, pero ¿cómo no investigar? Pues si no hay promoción. Y el Concitec está en otro lado, ¿no? O sea, está a veces fuera del planeta, en otros países, ¿no? Y es muy poco lo que aporta, ¿no? Más y más sobre todo en el área de ciencias médicas, hay que reconocer en los últimos años, está haciendo aspectos meritorios, pero en el lado de letras, no. Y hay un error, pues, porque a fin de cuentas la sociedad se regula por leyes, y si esas leyes están mal hechas, la sociedad va a estar, por lo tanto, encadenada, o en todo caso condenada a un progreso o a una disfuncionalidad, porque si las leyes son malas, entonces el engranaje social va a ser malo. Entonces, ahí es donde se equivoca la concepción. Debería enfatizar también la investigación en legislación y no hay becas, ¿no? En lo que se refiere. Y la universidad
también peca por solamente dar beca al deportista. Okay. Doctor, O sea, cuando ahí hay un punto de problema y la solución también ya está planteada, ¿no? claro. Usted cuando era universitario, luego, ahora sabemos que se ha dedicado al derecho constitucional, al derecho civil, a los diccionarios. ¿Por qué eligió esas áreas del derecho y no derecho penal, derecho laboral o derecho mismo empresarial? Porque La ha empresa mencionado a mí me usted gustó mucho. usted mencionado a Gargano, ¿no? Y también en uno de sus textos creo que está Joaquín Garrigues, entre otros personajes. ¿Cómo fue su dirección Mi hacia? formación inicial fue para derecho, mi formación inicial fue para derecho de empresa. Y tanto así que en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, todos los eventos nos orientaban a que fuera hacia empresa. Pero no practiqué en el Banco Continental, practiqué en la CONACEF, que era Superintendencia de Mercado de Valores, pero donde más tuve oportunidad de ejercer fue en litigio y me quedé en el área de litigio procesal civil, ¿no? Y ya el quehacer lo alejó uno. Yo le pregunté una vez al maestro Ulises Montoya Manfredi, que es el más grande abogado en derecho comercial que había en el Perú, con sus obras cumbres, Derecho Comercial, en 2 volúmenes y sus inmerso obras, dije, maestro, cómo fue que se dedicó a estudiar, a ejercer Derecho Comercial y se especializó ahí? Y me dice, Roberto, el cliente lo hace el abogado. Yo no quería dedicarme a Derecho Comercial, pero la mayoría de consultas vino de Derecho Comercial, y no tuve más remedio que comprar libros y ponerme a estudiar, ponerme a estudiar, y así me fui especializando. El Y, cliente lo hace especial de uno. y a usted lo Y hizo derecho constitucional. así fue como uno se dedicó. Pero ya a mí siempre me gustó ir, pero siempre me gustó el derecho constitucional y tuve la suerte y el honor de tenerlo. Tuve los mejores profesores, Domingo García de la UNDE, Ernesto Blume Fortini, José Palomino Manchego, diversos juristas de alta talla en derecho constitucional. Víctor Racea Toma, por supuesto, mi profesor también inicial. Y luego, pasado el tiempo, empecé a leer y a ver esta nueva corriente de derecho procesal constitucional, que no era ni más ni menos que la mezcla del derecho procesal civil con el derecho constitucional. Pero no era una mezcla al 100%, sino era una mezcla, vamos a decir, selectiva. El derecho procesal constitucional, ¿qué cosa es? Es el derecho procesal civil, pero impregnado por los principios y instituciones de algunos elementos del derecho constitucional. La base, en otras palabras, 5% Código Procesal Civil y un 25% derecho constitucional. Pero ese 25%, a pesar que es una menor cantidad, introduce principios y criterios para interpretar las normas procesales distintas a cómo se interpreta en el proceso civil. Por eso, si bien el proceso constitucional se nutre del Código Procesal Civil, el modo como se interpreta, se aplica y se percibe el caso es distinto. Entonces, así fue como tuve la oportunidad y la suerte, agradecer a la vida, que se dio esta nueva disciplina en la cual unía el procesal civil, que es monótono, se puede decir, pero unía lo que más me apasionaba, que es el derecho constitucional. Y al fusionar las dos en el procesal constitucional, realmente hubo como quien dice, un ave fénix, un renacimiento de mi espíritu investigador que estaba dormido. Y de ahí empecé a investigar nuevamente. Nadie me forjó en especialidad, porque eso es lo bueno de algunas profesiones independientes, ser autodidacta. En la década de los 90 no había pues maestrías todavía en Derecho Constitucional. Entonces ahí es donde uno se empezó a repasar mis cuadernos antiguos, mis libros antiguos, a los antiguos profesores, y fui ahí investigando, y fue surgiendo esta especialidad que me sirvió para poder viajar por muchas partes del Perú, el norte
y gracias a esta especialidad profesional profesional, que de manera autodidacta la aprendí, he tenido la oportunidad y la suerte y el alto honor de conocer toda la costa peruana, todas las facultades de Derecho, las mejores, agradezco, toda la zona sur, Puno, Néstor Cáceres, Universidad Nacional de Cusco, y luego el lado de Central Oriente, Chachapoyas, Jaén. Entonces, agradezco mucho esta especialidad porque me ha permitido conocer mi país y eso me ha servido mucho para poder sensibilizarme y comprender más la idiosincrasia de nuestra tierra y la problemática, ¿no? Ya, muy bien. Pero ¿habrá usted también leído entonces las obras de César Landa? Que él habla sobre derecho constitucional, uno de los que más son renombrados. Pero cuando uno escucha a los que usted ha mencionado, no a todos, y de pronto los escucha en la televisión, uno ya tiene la percepción de qué van a decir cuando les piden una opinión sobre derecho constitucional, específicamente sobre asuntos del Congreso. ¿A qué se deberá eso? Esto sin agraviar a nadie, sin intentar negar la inteligencia de ninguno de los que usted mencionaba, pero por lo general, los que usted mencionaba, la mayoría en todo caso, cuando se los escucha en la televisión sobre una opinión política constitucional, ya uno sabe cuál es su opinión ya. No necesita escucharlo, ya sabe qué va a decir o cuál va a ser su conclusión. Y a veces sus conclusiones, digo a veces, no digo siempre, son de alguna forma irracionales o en todo caso nos dejan sorprendidos porque para nosotros, tal vez nos equivocamos, no concuerdan con la realidad ni con la misma razón. O solo es una percepción la que yo tengo y tal vez me estoy equivocando. ¿Qué piensa usted de esto? Es que el asunto tiene una explicación racional y una explicación también fáctica, ¿no? La explicación racional es que todos los hombres no pensamos iguales, ¿no? Y percibimos el mundo distinto, ¿no? Y la fáctica es que nadie parte de cero, todo el mundo tiene un interés, puede ser un interés por el medio ambiente, un interés por la producción o la explotación de hidrocarburos, puede ser un interés por el sector financiero. Ahora, el interés no es malo, ¿no? Pero hay enfoques, eso por lo tanto da distinto. Entonces, cuando veamos el Tribunal Constitucional actual, son 7 miembros. Bueno, de los 7 miembros ya es claro cómo están distribuidos por intereses, que no es malo, es normal, todo el mundo tiene intereses. Hay 4 magistrados que son más o menos del lado sector privado, empresarial, y 3 magistrados que son, digamos, los rebeldes, que son del lado socialista, ¿no? O conservador, y ahí hay un choque, ¿no? ¿Y quién es el que dirime? Bueno, el que dirime siempre en este caso es el doctor Miranda, ¿no? Eh, entonces, es algo que va a pasar, porque no se puede los 7 pensar igual, ni los 7 los han forjado en el mismo entorno. Y eso tiene una explicación y una razón. Justamente el curso de Introducción al Derecho, y no me cansaré, y también no lo digo yo, lo hice grandes cosas con Marcial Rubio, Correa, Víctor García Toma, y en el lado internacional lo hice Miguel Reale. El curso más importante de una carrera es Introducción al Derecho, porque ahí te da las pautas de cómo comprender y entender la norma jurídica. El trabajo de un operador jurídico no se agota con la norma jurídica, porque la realidad es dinámica. Y si la norma jurídica, entendiendo por norma jurídica una regla imperativa de conducta, una regla de la sociedad, esta regla tiene que adecuarse, nutrirse y satisfacer el fin último, que es la realidad. Y la realidad es dinámica y cambiante, mientras que la norma queda obsoleta, apenas se dicta. Entonces, justamente dentro de la interpretación, no solamente están los métodos de interpretación, sino antes de los métodos de interpretación está la posición con la que viene o la posición de la cual parte el intérprete.
Todo intérprete tiene un cúmulo de vivencias, de experiencias, religión, histórica, socioeconómica, distinta. Uno viene capaz de una caldera del sector izquierdista, uno viene de la caldera capaz del sector derechista, uno viene de una caldera del sector reformista, uno viene de una caldera, ahora estos grupos nuevos ambientales, los verdes. Entonces, este sentido desde el cual parte justamente es el que va a reconducir la interpretación. No va a interpretar igual una norma un abogado ambientalista que un abogado de hidrocarburos. Él es el mismo texto, pero cada uno tiene su interés y cada uno tiene un background vivencial. Entonces, es igual. En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, 4 tienen un sector privatista, pro empresarial, y 3 tienen un sector reformista, socialista. Y un abogado, y uno de los magistrados es el que dirime, ¿no? Claro, usted que ha conocido a Blume, Ernesto Blume, al doctor Ernesto Blume, ¿qué nos puede decir de él? ¿Cómo era como catedrático? ¿Cuál era su tendencia? Otra vez, ¿era un tipo muy severo, muy amable, muy sociable, etcétera? Nosotros, nosotros tuvimos el honor de conocer al doctor Blume en el curso de Derecho Constitucional 3, es decir, el Derecho Constitucional del Perú. Pero él era más conocido como especialista en Derecho de Quiebras, en el área comercial. Ya, Pero sin embargo nos dijeron, ¿quién es el mejor en Derecho Constitucional del Perú? Blume. Bueno, vamos con él. Siempre le preguntamos quién era el mejor y nos metían. Pero Jala, bueno, vamos nomás. Y pero jala, tuvimos la, ¿cómo que todos por, los buenos, ya? todos los buenos jalan, pero es que el asunto es así. Un paréntesis, si me permite, doctor Sí, Zambrano. sí, sí. Hay dos formas de hacerla en la universidad o de hacer la carrera, y siempre le digo a todos mis alumnos, puedes estar, puedes sacar 20 y acabar la carrera en tus 6 años y te has metido con los más fáciles y saldrás rápido, pero luego la vida te va a pasar la factura. Y el otro modo es matricularte con los profesores más difíciles, que son los mejores mayormente, podrás jalarte alguno, pero vas a aprender. Y cuando salgas vas a saber la diferencia. Pero tiene un problema, ¿cuál es? Tu promedio es bajo. A veces no llegas a estar en el tercio, ¿no? Y a veces los mejores trabajos piden solamente lo del tercio. Entonces, al final, yo me di cuenta muy tarde, pero eso le digo a mis alumnos, métete a los cursos de carrera con los mejores, vas a aprender. Pero y si me jalan, bueno, hay un truco, ¿no? Siempre consiguen exámenes pasados, ¿no? Que mayormente los profesores no cambian mucho, pero al menos ya saben por dónde van las preguntas. Y los cursos selectivos, métete con los más fáciles, cosa que así compensas. Los cursos de carrera, con los profesores más difíciles, tu promedio será bajo, pero al meterte en los selectivos con los profesores más fáciles, ya compensas. Y ahí capaz ya tiene más chance de estar en el tercio. Pero a mí no me dijeron eso, pues. Entonces, eh, cuando se realizó justamente, cuando realizamos estos tipos de perspectivas o enfoques, ahí nos dimos cuenta, pues, los diferentes criterios. Y en el caso de Blume, tuvimos la suerte que Blume estaba puesto en su mejor momento y tenía un esquema mental muy bueno, porque él tenía un modo de metodología o de enseñanza esquemática. Cada tema lo hacía en esquema, del cual yo he aprendido mucho, y muchos de mis clases son con esquema, y le debo mucho eso a Blume y le agradezco. Incluso algunos de sus esquemas los utilizo en mis clases, siempre señalo en mis clases, este esquema no es mío, es del doctor Bruno Fortini, gran profesor, dejando el derecho de autor a salvo. Entonces, Blume era una persona, no era tan campechana como Torres Lara ni Cesareo, poco, no era tan poco parco, pero se entregaba en enseñanza. Eso sí no vamos a negar. Exigente, sí, y también nos daba mucha información y se le agradece. O sea, era un profesor a carta cabal, del cual se aprendía mucho, el que quería aprender, y sobre todo sus esquemas nos sirvieron muchísimo, porque la metodología de ciencia con esquemas es muy bueno, porque en un esquema, como dicen los chinos, de una foto vale más que 1000 palabras, en toda una clase lo puedes resumir en un esquema, lo que ahora le llaman las infografías, ¿no? En Internet. Y esa metodología es muy buena. Y Blume
no vamos a negar, siempre su óptica ha sido empresarial, pero tenía ideas muy interesantes, porque él fue pepecista, y no, yo era demócrata cristiano, entonces a veces en las clases hacíamos un debate rico, rico. Y sin embargo, al final aterrizamos casi en lo mismo, ¿no? Eh, el hombre es el fin y el objetivo de toda sociedad, ¿no? Y está en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? La persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad. ¿No? Básicamente lo que podría señalar el doctor Blume, ¿no? Claro. Ahora, él hablaba también sobre Sieyes en el Tribunal Constitucional, la Escuela de Estudios Constitucionales, impartía una biografía sobre Sieyes, sobre el tercer estado. ¿Recuerda algo si les hablaba sobre ese tema, doctor? No, en esa época no. Básicamente, él en ese momento era un alto dirigente pepecista y mantenía su posición eh, pro empresa, ¿no? No Claro, recuerdo que haya habido ese debate, al menos. Es que hay que, como elige, ¿no? A lo largo del tiempo, una persona va, como todo país, ¿no? Va evolucionando, ¿no? Y hay personas que antes eran pro pena de muerte, y luego más adelante dicen, no, derechos humanos, ya no estoy, ya a la inversa, ¿no? Entonces uno evoluciona, ¿no? y en Blume ha visto usted esa Eh, evolución, ¿En dónde? en Blume, ¿ha visto usted esa evolución o en algún otro personaje del derecho? Pi- pi- Pienso que sí, no estoy muy al tanto de esta última posición, doctor Blume, eh, porque luego que salimos de la universidad, lamentablemente no ha tenido la oportunidad el doctor Blume de escribir mucho, entonces no hemos podido leer mucho de él, y ese es a veces lo que pasa también, hay gente que sabe mucho, pero no tiene la oportunidad, el tiempo de poder plasmarlo, ¿no? Y eso también es una pena porque tiene mucho que aportar, ¿no? Claro, Norberto Bobbio, en una de sus reseñas que leí, decía que había preferido abandonar el derecho y meterse en las líneas de investigación de la política. Por eso parece que escribió su diccionario sobre política. ¿Qué piensa usted al respecto entre esa relación entre derecho y política? Es que la pregunta es, eh, ¿quién manda a quién? ¿La Ah, claro, política o el derecho? Y eso es algo que nos hemos venido preguntando y la respuesta te la da la vida misma, ¿no? Y ya lo dijo Aristóteles también, pues, el hombre es un sum politicón, un animal político. ¿Qué significa eso? La política es el estudio del poder y en un estado el poder se ejerce a través de reglas, que es el ordenamiento jurídico. claro. Entonces, ¿quién es el que manda a quién? El que manda a quién es la política. Pero lo ideal es que la política sea ejercida por personas capaces, preparadas, y no utilicen al derecho como un arma. Y el ejemplo es el Estado nazi. Nadie va a negar que los alemanes son gente muy inteligente, gente con una sociedad muy avanzada, y su ordenamiento jurídico ha servido, el Código Civil francés ha servido de base para muchos códigos del siglo XX, y las teorías cohesionales de alemanas hasta también han servido para el Estado de cohesional de derecho que conocemos. Pero, ¿de qué valió tanta sapiencia de juristas alemanes si se introdujo este partido nazi y vamos, a toda la sociedad alemana y ni el más prestigioso derecho realizado con el más alto nivel eh, se salvó de caer en manos de este partido nazi y que lo utilizó como todos sabemos, para exterminar a seres humanos, ¿no? Y sobre todo lo más indigno, si se puede decir, ¿no? Es que justificaban ese exterminio. Usted ve en los juicios de Nuremberg las justificaciones que decían, no, pero este es un sistema, yo solamente obedecía órdenes
y era un modo de pensar. Entonces, debemos tener muy claro, o sea, ¿quién manda a quién? La política. Vean nomás en nuestro país actual, los proyectos de ley lamentablemente mal hechos por el Congreso, que luego son declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Entonces, vemos que el que gobierna y hace un país es la política, pero lo que se espera es que estas personas que detentan el poder utilicen al derecho de manera adecuada. Entonces, de aquí viene la definición clarísima del derecho. ¿Y entonces qué es el derecho? El derecho es una herramienta, es un conjunto de reglas de control del comportamiento de las personas. ¿Y el derecho es malo o bueno? No, pues es igual como decir una pistola es mala o buena. La pistola es un instrumento, en mano de un policía es buena, en mano de un ladrón es mala. Igual es el derecho. El derecho es un instrumento, la norma jurídica es un instrumento. Bien interpretada, va a ayudar a la sociedad. Mal interpretada, va a perjudicar a la sociedad. Claro, doctor, Entonces, claro, cortándole un poquito, entremos un poquito a sus libros. Usted ha publicado una variedad de libros. Me gustaría saber cómo es así que se animó a publicar su diccionario sobre derecho civil y procesal civil. ¿Cómo tuvo usted la fortaleza y también la audacia? Porque no cualquiera publica un libro que es considerado científico, ¿no? No te puedes equivocar en un diccionario. ¿Cómo así se atrevió, se animó y editó y publicó su diccionario? para empezar, el bichito de la investigación, como es de Víctor García Toma, entonces tuvimos una escuela, y también vale mencionar acá un gran jurista, el doctor Pedro Sagasti Gurtiaga, abogado de la San Martín, doctor en Derecho por la Católica, y es el abogado que más libros de Derecho Procesal Civil ha escrito en el Perú. Si usted entra a la hemeroteca de la Católica, ahí van a figurar sus más de 30 libros, figuran. Entonces, estos grandes profesores y juristas eh, decían, alumnos, no solamente litiguen, también investiguen. Y el doctor Cesareo es el padre de todo ello, porque él nos dijo lo siguiente. Ajá, y ya me acordé cuál fue el bicho. Le voy a contar algo que les va a parecer curioso y hasta increíble. Cuando yo egresé de Lima y fui el segundo en titularme, y fue el segundo en titularme de la promoción, y saqué la mención más alta, mención muy bueno, eh, intenté enseñar en mi propia universidad y no me dejaban. Entonces, no estaba pues en el quinto superior y quién sabe, no era pues de amigo de ciertas personas. eh, y me acerqué al doctor Fernández Cesareo y le comenté lo que pasaba. Y me dice el gran maestro, Roberto, no te pongas triste, te voy a dar un consejo. Sí, sí, profesor. Escribe. ¿Cómo escribe? Escribe. El escribir, ¿no? Un artículo, un libro, tiene un efecto multiplicador. Escribe y vas a ver poco a poco cómo esos escritos se van a ir difundiendo y solitos te van a llamar. Y así fue como empecé a escribir. Así fue como empecé a escribir. Y Con el un diccionario, portugués. y el diccionario, El diccionario es fruto ya de una madurez en investigación, en la vivencia. ¿Y el diccionario por qué se hizo? Por una razón muy simple. Como yo noté que el aspecto más importante en la formación de un abogado es la base, el ciclo 1, Introducción al Derecho, notaba y empezaba a analizar, si tú quieres aprender un idioma, por ejemplo inglés, ¿qué es lo primero que tienes que aprender? Vocabulario. Si tú no sabes vocabulario, no puedes tú formar ninguna frase. Y el vocabulario es lo primero que tienes que aprender. Sin embargo, en la Facultad de Derecho, en el curso de Introducción al Derecho, al vocabulario no se le da importancia. Y segundo,
que en las bibliotecas no existían diccionarios jurídicos. Tenemos en el caso del Perú el gran maestro García Calderón del 1900, obra monumental que se adelantó a su tiempo, y luego Claro, los otros claro. diccionarios que yo pude revisar, el de Flores Polo, diccionario jurídico, diccionario de derecho financiero, gran jurista también Flores Polo, en la década de los Prolífico, 80, prolífico, donde muy, nadie muy. publicaba. Y luego vino, ¿qué otro diccionario había peruano? Nada. Luego pude encontrar los diccionarios peruanos de Amado Ezaine, gran abogado penalista de Chiclayo, de Lambayeque, y no había nada más. Dije, acá falta diccionarios, y encontraba uno que otro extranjero. No, pues acá falta diccionarios, si no, ¿cómo van a aprender los chicos? Y así fue como poco a poco fui haciendo borradores, 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 borradores. Este diccionario diccionario, diccionario práctico, derecho civil y procesal civil, es una conclusión de varios proyectos, porque primero se publicó en el año 98 el diccionario práctico de derecho procesal civil, con Gaceta Jurídica. La obra, tiraje de 1000 ejemplares se agotó en 2 meses, creo. Fue uno de los libros que más rápido se agotó en el Perú. Me pidieron la reimpresión, vamos la reimpresión. Se sacó al año siguiente, 1999, la segundo tiraje 1000. Y se agotó también rápidamente. Y ahí lo dejamos, y luego fue publicado 4 años más tarde con otra editorial grande, editorial Griley, igual diccionario práctico de Derecho Procesal Civil, y siempre de ahí empecé a estructurar que aquí hacía falta en el Perú un conjunto de diccionarios, y con el equipo empezamos a estructurar un conjunto de diccionarios, un diccionario civil, diccionario convencional, diccionario penal, empresarial, pero ya el tiempo solamente nos ha permitido hacer este procesal civil, pero luego noté que del extranjero nos llegaban otros tipos de diccionarios, diccionarios integrales, es decir, un diccionario, por ejemplo, de derecho penal y procesal penal. Y dije, ¿por qué introduce los dos en un solo diccionario? Y que se complementan, pues. ¿No? ¿Cómo puede haber un buen abogado procesalista civil si no sabe derecho civil? O cómo puede haber un abogado que pretenda manejar procesal convencional si no conoce derecho convencional. Dije, en verdad se complementan. ¿Por qué no hacer las dos materias? Son dos caras de la misma moneda. Y me evito repetir incluso vocablos. Entonces, así fue como tratamos de estructurar con el equipo y nos tomó 3 años hacer este diccionario de procesal civil, agregarle los vocablos de derecho civil y darle una sola estructura. Y lo que se ha cuidado mucho en diccionarios es algo que yo he visto en autores como David Chandía, el colombiano, Claro, él dice, que el modo como tú redactes, como el modo que tú redactes, tiene que ser de manera que no solo lo entiende el abogado, sino el ciudadano común. Ahí está el gran logro del jurista. ¿Para qué vas a hacer tu derecho o escribir derecho para que solamente te entiendan en cuatro paredes unos cuantos abogados? No, si el derecho es regulación de la sociedad, por lo tanto, tu principal objetivo o público debe ser la sociedad. Al momento de escribir, y ahí está la diferencia entre juristas de verdad y otros pseudo juristas, es que cuando tú escribas tienes que escribir fácil, que te entienda la ciudadanía. Ese es realmente ese jurista. No es el que escribe para difícil, para un congreso de non plus ultra abogados. Entonces, mucho cuidamos en la metodología. Y si usted ve todas mis obras, se ha cuidado mucho eso. Luego que se acaba una obra, luego hacemos otras depuraciones y tratamos de bajar el nivel. Cosa que sea entendido no solamente por el abogado, sino por alguien que no sea abogado, un contador, un economista, un sociólogo. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan el derecho. Ellos también se regulan todos los días que salen a la calle, son regulados por normas jurídicas. Entonces, eso es lo que hemos buscado en nuestras obras y también en el diccionario, como usted podrá ver. Y esta obra nos tomó 3 años y tuvimos el alto honor de que el prólogo lo hizo el gran jurista español María Lorca Navarrete, que es el jurista español en Derecho Procesal del Instituto Vasco de Derecho Procesal, el único jurista español que viene o lo traen al país una vez al año, ya sea la Católica, ya sea la Academia de la Magistratura, ya sea el Poder Judicial. Entonces, ese como dice el caserito de los juristas españoles, ¿no? Y tuvimos la suerte de conocerlo y le entregamos una obra pequeña y le pedimos humildemente si lo podía prologar, lo revisó
y tuvimos la gentileza que nos hizo ese prólogo, lo cual se le agradece enormemente, ¿no? Claro. Doctor, ¿usted tiene hermanos? Me dijo que en España somos 7. Son 7 hermanos. Yo ¿Usted soy qué número el es? menor, Ya. Ahora, tiene, ¿se el casó séptimo, usted? ¿Se o sea, casó domingo. usted? ¿Tiene hijos? Sí, nos casamos, tenemos 2 hijos, uno de 21, que ya acabó arquitectura, y otro de 4 años y medio, que posiblemente sea, espero que sea médico, no abogado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ninguno abogado, uno arquitectura y el otro médico? ¿Por qué no le gustaría tener un hijo también abogado? Si logro lo que me quede de vida, algo, cambiar este mundo, yo creo que sí. Si no, no todos van a tener el carácter de poder aguantar o poder, vamos a decir, masticar tantas injusticias que se ven. Casos que uno debería ganar porque tiene la razón, pero no ganaste porque alguien negoció por allá, o a pesar que tienes los argumentos valeros y contundentes, hay una decisión de arriba en que este caso tiene que voltearse. Entonces, hay cosas realmente que no han cambiado mucho en el Perú. A veces, un caso, por ejemplo, eh, líder, utopía. ¿Cómo puede Ya, ser posible que 29 padres de clase media, media alta, ahí estaba incluso un abogado laboralista, el famoso que tiene su programa de radio Sarabá, ¿no? sí, Desprestigioso abogado laboralista, congresista. no hayan podido conseguir justicia. Y luego ya todos sabemos qué pasó, ¿no? Eh, Aziz Olajov tenía vínculos con la primera dama eh, en ese momento, ¿no? Y por lo tanto, eso parece que cundió para que se tuerza la justicia, ¿no? Y luego este gran abogado penalista, César Nakazaki, ha luchado tanto, introdujo una figura, es un gran procesalista, introdujo esta figura del dolo eventual, una figura que no se contemplaba acá, ¿no? Sin embargo, en otros países ya hace rato lo han visto, o sea, y entonces uno nota que no, acá no, el asunto teóricamente es fácil. Te la pregunta es por qué es difícil en la práctica. Intereses, pues. Te la pregunta es cuándo se van a acabar esos intereses. Ese es el asunto, pues. ¿Cuándo? O sea, si uno tuviera poder, lo haría mañana. Pero lamentablemente quienes llegan al poder son gente que no lo va a hacer ni mañana, simplemente se va a adecuar al sistema, chicheñor, y las cosas no van a cambiar. Doctor, ¿y usted Entonces, no no ha todos pueden querido ser aguantar eso, nunca, ¿no? no, usted nunca ha querido ser juez, fiscal, procurador? Sí me han comentado varias veces, me han invitado gente. Yo creo que ya habiendo desarrollado la vida del sector privado, solamente me quedaría el sector público, ¿no? Para antes de finalizar la vida de uno, ¿no? Sí, la labor del Tribunal Constitucional es muy encomiable, ¿no? O cualquier tribunal desde la óptica cohesional. ¿Por qué desde la óptica cohesional? Porque desde la óptica cohesional tienes un mayor campo de interpretación, que es lo que necesita para poder aportar mayores soluciones. La realidad que vivimos es una sociedad muy dinámica y compleja. Nunca se había visto pues acá defensa del consumidor, medio ambiente, estos casos de corrupción grandes, o estos casos de monopolio o de carteles, ¿no? Del gas, el cartel de los bancos, de los contratos de seguro. Entonces, requiere tener un margen amplio de interpretación para poder aplicar las soluciones correctas. Y desde la óptica convencional tienes ese marco, porque la Constitución son normas mayormente principios, ¿sí? Establecen pautas genéricas que deben luego ser reguladas por las leyes. Entonces, te da un marco mayor para poder obtener una protección del ciudadano y de la sociedad. Claro, doctor, Entonces, la magistratura sería una óptica importante de la óptica constitucional, ¿no? claro, dígame, ¿y qué personajes, autores, escritores, políticos tiene usted o como
como ídolos o como alguien a quien ha seguido? ¿Le gusta la literatura? ¿Le gusta la poesía? ¿Le gustan los autores de derecho? ¿Qué es lo que usted prefiere? Lo que me dijo a mí Torres Lara, me dijo, Roberto, para ser un gran jurista, lo que tú tienes que hacer es mantén tu teoría, pero no te desconectes de lo que pasa alrededor. Siempre entérate de lo que dicen los demás. Lo peor que puede ser alguien que pretenda ser un buen jurista es meter la cabeza como el avestruz. Yo tengo la verdad y se acabó. Siempre mantén tu posición, pero nútrete y entérate de lo que pasa alrededor y lo que opinan los demás. Entonces, una persona para poder comprender este mundo tan complejo y más para tratar de aplicar el derecho de la manera más adecuada, más, todavía peor todavía si ministra en justicia, es tener un background de cultura general grande, grande. No, no se puede considerar un magistrado que esté resolviendo y no sepa pues de todas estas problemáticas de intereses difusos, medio ambiente, derecho del consumidor, ¿no? Los derechos, los principios tutelares, por ejemplo, del principio tutelar del menor, o simplemente los principios estos de la jerarquía cohesional. Entonces, puede ser uno especialista en penal, civil, laboral, pero hay una disciplina que es el pilar de todas, y es el derecho constitucional. Y justamente las facultades de derecho se están equivocando en formar abogados de manera cuadriculada, civilista, tributarista, penalista, laboralista. No, porque al fin de cuentas la base es el derecho constitucional. Deberían primero formar en derecho constitucional y el otro ya cae por su peso. Sin Claro. embargo, al ponerlos en un enfoque tributarista, penalista, solito se entrega contra la pared. ¿Por qué? Un caso tributario, penal, yo los puedo tumbar en el Tribunal Constitucional, aplicando el Código Procesal Constitucional, el artículo 4, ¿no? Acción de amparo va contra una tutela, ejerciendo la tutela procesal efectiva, ¿no? O una habeas corpus. Es decir, en el Perú la cosa juzgada ya es relativa, porque ninguna sentencia, incluyendo la Corte Suprema, es absoluta ahora. Puede ser revocada por el Tribunal Constitucional en la medida que se haya afectado la tutela procesal efectiva. Es decir, en cristiano, el derecho al debido proceso en su más amplio sentido. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces, la formación que se hace ahora de los abogados es sobre todo en derecho constitucional, el manejar el contexto, la esencia de la sociedad, sobre todo el artículo 1, la persona es el fin supremo del Estado y de la sociedad. Eso tenerlo muy claro y toda la legislación, todo lo que tú crees debe girar en torno a la persona humana. Pero no es así. Ahora, por ejemplo, tenemos una legislación de la SUNAT en que dice que va a investigar a todas las personas que tienen más de 10.000 soles. ¿Qué le parece Y eso, por ejemplo? muchos dicen que es incondicional, otros dicen que no. La SUNAT cumple una labor importante, nadie lo va a negar. ¿Que hay que apoyarla? Sí. Pero en todo caso, yo creo que hay estrategias o coyunturas. En una coyuntura en que la sociedad ha estado en cuarentena, donde han quebrado muchas empresas por esta cuarentena, en que hay una gran recesión, la gente trata de sobrevivir como pueda. Sabemos que el 75% de trabajadores son informales. Entonces, hay estas personas y para colmo queremos formalizarlos, o sea, queremos que utilicen el sistema financiero y lo que se llama el fenómeno de la bancarización. Lo que vamos a hacer con esta fiscalización de las personas que tienen de 1.000 soles o más, fiscalizarlas y pedirles todo, simplemente vamos a crear más informalidad, vamos a ahuyentar la formalización, va a haber más informalidad y vamos a ver un mayor riesgo, porque mucha gente va a empezar a hacer operaciones al contado. Yo creo que la intención puede ser buena, pero no es el momento. Y el problema es que también cómo se implementa, porque si esa información cae en manos ajenas, si en Wilson venden CDs con
información de los 5.000 ejecutivos más importantes de Perú y están todos sus datos. Y mucho, no capaz, no todos son verídicos, pero gran parte. Igual están, también venden CDs con información de la RENIEC. ¿Quién nos asegura que luego no aparezca información sobre nuestro estado financiero? Entonces es muy fácil secuestrar, extorsionar, porque sabes que esa persona sí tiene el dinero, sí lo tiene, ahí está el número de cuenta del banco. Y eso por un lado. Y aparte otra cosa, de la SUNAT puede haber malos funcionarios que venden información, entonces sale información reservada a terceras personas. Pasa de los bancos a la SUNAT y la SUNAT sabe Dios a qué manos, y ahí también pueden entrar los hackers. Al tener el número de banco, el tener el banco, el número de cuenta y el tipo de depósito, es mucha información que para un hacker hábil puede empezar a utilizarla y haber más perjuicio para la ciudadanía. Creo que el momento no ha sido el más oportuno. Y si es incondicional o no, habría que ver cómo se implementa. Para algunos dicen que sí, otros que no. Yo creo que mi humilde opinión es que sí, porque expone a las personas a un peligro que no es normal. Puede haber actividades que crean un peligro normal, como el carro, pero acá no, acá hay un peligro que se expone a la persona y al secreto bancario innecesariamente. Ya tenemos otros mecanismos, ¿no? Los notarios hacen fiscalización, luego tenemos ley de lavados, que señalas una declaración jurada cuando haces contratos, ¿no? A partir de $10.000 para arriba. Luego tenemos también el ITF, que es un modo como se puede hacer un seguimiento de quienes hacen operaciones. Entonces, hay otros mecanismos. Acá el problema es cómo se va a utilizar la información. Si la ciudadana no dice, no, no te preocupes, manito, vamos, nosotros te la voy a guardar bajo 7 llaves. El problema es que la SUNAT ha demostrado también que puede ser muy eficiente en algunas cosas, pero en otras no. Y el peligro es que si esa información cae en manos y tenemos todavía un alta grado de delincuencia, no es el momento. Creo que había un grave error acá en la coyuntura. Ok, Es mi doctor. opinión, doctor Sombrero. Ok, doctor. Para terminar, por favor, díganos así, en forma rápida nada más, quiénes son sus, si le gustan algunos literatos. Más que literato, en todo caso, podría mejor los juristas, Y ¿no? a los juristas que más le gusten. Los juristas que uno más recuerda o que más uno ha marcado la vida de uno, Carlos Fernández Cesareo, el más grande jurista, una persona que investigaba y que irradiaba derecho por todos los poros, ¿no? Y no solamente de él se nutrió la calidad de jurista, sino también, sobre todo, la calidad de ser humano y la calidad de profesor, ¿no? Otra persona también, el doctor Carlos Torres Lara, que también trató siempre de reformar, ¿no? Sobre todo lo que era este aspecto que ahora está de moda, ¿no? Las empresas familia, ¿no? Eh, ¿Qué le parece Juan Monroy Galvez? el doctor Morroy Galvez ha aportado muchísimo al procesal civil. Es un distinguido, muy distinguido catedrático, tiene una metodología muy buena, y sobre todo ha contribuido mucho a la doctrina procesal, ¿no? Él también fue coautor del grupo que hizo el Código Procesal Convencional. A él se le debe mucho, a él y a otro jurista más, que un poco marginado injustamente, el doctor Aníbal Quiroga León. El doctor Aníbal Quiroga León y el doctor Juan Morroy Galvez, en mi humilde opinión, son los dos juristas, son dos de los juristas más destacados y dos de los que más han aportado en el proceso civil en los últimos 30 años. Y realmente es riquísimo leer a ambos, porque lo bueno es que Aníbal Quiroga critica a Monroy, entonces lees a uno y lees al otro y encuentras una crítica y luego tú sacas tu opinión. Entonces, son dos posiciones contrarias, pero que se enriquecen, sí, se enriquecen. Claro, Y esa tercera, esos dos juristas, unir a una jurista joven, pero joven de edad, pero de una trayectoria tremenda, impecable, impresionante. La doctora y gran procesalista Eugenia Ariano Adejo. Es una procesalista
impresionante, a pesar de su juventud, la gran cantidad de aportes académicos y sobre todo lo que mucho es bueno de ella es su sentido crítico. Critica, pero con fundamento, igual que el doctor Aníbal Quiroga, ¿no? Entonces, en esos tres juristas, quien quiera ir al lado en el camino del procesal civil va a encontrar un gran fuente de consulta y sobre todo va a encontrar tres criterios distintos, pero que viéndolos de manera metafórica, los tres enriquecen al estudiante, ¿no? ¿Qué le parece Francesco Carneluti, se aloja Walter Peirano? Son juristas de gran talla. El doctor Francisco Carneluti tiene su obra cumbre, cómo hacer el proceso, cómo se hace el proceso, ¿no? Justamente Carneluti es el jurista moderno, contemporáneo, el que inicia toda la revolución de derecho procesal de la década de los 50, no, más, de la década de los 40, 30, porque él es uno de los primeros que empieza a analizar el derecho procesal, pero desde la óptica de teoría del proceso. En su obra, ¿Cómo se hace un proceso?, él describe cómo se hace un proceso utilizando como vehículo de explicación al proceso civil y al proceso penal, y los une. Nunca había visto a alguien que pudiera unir a las dos disciplinas que para muchos son totalmente distintas, y él dice, no, si al fin de cuentas es un proceso, simplemente que uno tiene pautas y matices distintos, pero en esencia son lo mismo. Y es así, tanto que en las medidas cautelares el proceso penal utiliza supletoriamente en la regulación de medidas cautelares del proceso civil. Entonces, efectivamente, el asunto es que nos han enseñado mal a ver las cosas de manera estancada. El Claro, que el quiera otro, manejar procesal, finalmente, Jeremías el que quiera Bentham, manejar derecho procesal, norteamericano. Jeremías Bentham, que escribe su legislación civil, compendio tratado, compendio de legislación civil y penal, ¿qué le parece? Sí, hay muchos juristas extranjeros que no han llegado mucho, y le cuento, yo encontré un libro de un gran jurista norteamericano de la década de los 40, Francis Wellman, y nunca había leído a alguien que le decía cómo se hace un proceso, cómo se litiga, y ese libro lo encontré en la Universidad de Lima de casualidad, y cuando hacíamos labor de ratón de biblioteca, y lo fotocopié. Luego, cuando regresé al otro ciclo, se lo habían robado. No le Pero creo. felizmente yo lo tenía, felizmente tengo hasta ahora, creo que es la única fotocopia que hay en el Perú, porque en la Católica tampoco está. Es un libro magnífico, y luego tenemos hay un libro de litigante reciente, cómo ganar, el abogado litigante, de F. Lee Bailey, ¿no? De editorial Limusa. Lee Bailey es uno de los mejores litigantes en Estados Unidos. Él intervino en el caso famoso de O.J. Simpson, y este abogado penalista ha tenido la gentileza de escribir un pequeño opúsculo sencillo, en el cual resume sus experiencias. Entonces, quien vaya al área de litigio, trate de buscar este libro. El abogado litigante, perdón, que se llama ¿Cómo ganar juicios? ¿Cómo ganar juicios? F. Lee Bailey, de editorial Limus. Muy Hay bien. muchos juristas que no ha llegado mucho, pero gracias al Internet ahora vamos a poder nutrirnos mucho e intercambiar. Igual nuestros compatriotas y abogados de provincia que me decían, doctor, usted ha escrito varias obras, pero acá solamente no las llegan. ¿Cómo que no llegan? Pero se supone que hay varios editoriales que llevan trabajo. Y eso es lo que me llama la atención. O sea, a veces el abogado de provincia, con un esfuerzo, compra una obra y para su mala suerte compra el autor no adecuado. Y acá en Lima están obras más didácticas o con mejores información al mismo precio o más barato, pero no llega a provincia. Me alegro que con el Internet eso se va a acabar, porque ahora por el Internet el abogado de provincia va a poder enterarse qué obras son las adecuadas, qué autores son los adecuados, los precios, y los puede pedir incluso por delivery o por encomienda. Entonces, este Internet ha venido a democratizar el conocimiento. Y Es así como cierto. esta entrevista llega a otros sitios,
tratemos en lo posible de compartir lo poco o mucho que sepamos. Y lo que siempre dijo Trasinier, hay que refundar el derecho, ¿no? El derecho de por sí no está mal, pero tenemos que refundarlo cada cierto tiempo, porque si no vamos a tener un derecho anticuado y no va a ser nada útil para el país. Ok, doctor, muchas gracias por su participación. Realmente interesante todo lo que usted nos ha dicho. Si quiere decir algunas otras últimas palabras, por ejemplo, ¿qué comidas le gustan? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta el deporte? Como mencionamos, es bueno para que una persona tenga, sobre todo esto va un mensaje para los magistrados, ¿no? Quien ejerce el acto humano más parecido a Dios es administrar justicia. Por eso pedimos a la Junta Nacional de Justicia y a la misma ciudadanía estar atenta, ¿no? Porque si queremos realmente tener una sociedad mejor, la labor de administrar justicia es clave. ¿Por qué? El funcionario público más importante y poderoso de una sociedad es un juez. En el caso de Estados Unidos, un juez del estado de Miami fue el que determinó quién ganó al presidente a declarar válidos los votos en conteo, en, en revisión. Igual acá en el caso de Perú, abogados, jueces valientes fueron los que pagaron la estatización de la banca a través de acciones de amparo que admitieron. Entonces, el poder que tienen los jueces es tremendo, puede hacer reformas grandes en una sociedad. Por eso pedimos, invocamos a los jóvenes y a los no tan jóvenes que, que sean de alto nivel y sobre todo que amen el Perú y sean honestos entre Administración de Justicia, Fiscalía, Procurador, jueces. Necesitamos esa gente. Hay que ¿Qué, hacer muchos cambios en el Perú. qué recuerda Y de Baltasar justamente, Garzón? el gran juez español que ganó fama mundial por mandar detener a Pinochet, ¿sí? Jueces valientes como esos, pero hay jueces valientes como esos y otros más en Italia. Tenemos el caso en la década de los 80 de la Cosa Nostra, y hubo un magistrado valiente que se enfrentó y fue el que mandó detener a la principal Cosa Nostra, y lo consiguió. Pero lamentablemente estos infames contrataron sicarios e hicieron volar el auto de él y su esposa y toda su seguridad y murió. Pero no digo que ustedes mueran en la labor de moralizar el país, ¿no? Pero lo que sí tienen que tener claro, si quieren realmente hacer grandes cosas, a veces hay que enfrentarse al enemigo, enfrentarse al dragón. No digo perder la vida, Giovanni Salvatore pero Augusto, tener dice esa usted valentía. Falcone. Listo, doctor. Sí, sí, Falcón. Un gusto Es verlo. la única invocación sería eso. Mejoremos a nuestros magistrados. Queremos una nueva sociedad, mejoremos a nuestros magistrados. Si no mejoramos a nuestro sistema de Ministerio de Justicia, el elemento no es la ley, no es el sueldo, son las personas humanas. Me han preguntado muchas veces, ¿cómo se mejora la Administración de Justicia? Mejores el recursos humanos. No es el sueldo, no son las leyes, es una tontería eso. En la medida que mejoremos el recurso humano y mejoremos la justicia, tendremos una mejor sociedad. De nada va a valer tener mejores códigos o mejores leyes si no mejoramos el sistema de Ministerio de Justicia con una renovación de recursos humanos. Nada más. Muchas gracias, Muchas gracias, estimado. doctor. Ha sido un gusto otra vez conversar con usted y esperemos volverlo a ver. Y bueno, lo tendremos en el evento que se está organizando, el primer congreso que se llama Da Vinci, primer congreso de actualización multiprofesional en Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Economía, Medicina, Sociología, Contabilidad, Arte, etcétera, etcétera, que se va a llevar a cabo desde el 9 de diciembre hasta el 17 de diciembre y en donde está invitado cordialmente y placenteramente el doctor Roberto Alfaro Pinillos, que va a hablar justo sobre la justicia y sobre las nuevas modificaciones, y el que habla también sobre la decadencia del derecho moderno y el nacimiento o la aurora del derecho postmoderno, entre otras alternativas que vamos a decir. Muchas gracias, doctor. Esperemos Muy amable.
siga usted bien, que siga escribiendo y que se mantenga esa posición de intentar ser juez, como ya más o menos lo hemos notado, y que no deje Y nunca. no ¿No? bajemos la guardia, que viene la segunda ola del COVID, por favor. Ok, doctor, muy buen mensaje. Muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctor. Ok. Un abrazo, cuídese. Gracias. Gracias.